Definitivamente no es un momento apropiado. De acuerdo a las estadísticas, a la información que hemos estado observando de medios oficiales, incluso en relación al tema de la pandemia, las condiciones son adversas, son difíciles aún, de alto riesgo, y en razón de ello definitivamente considero que no es un momento propicio para el regreso a clases, puesto que se vulneraría con ello la seguridad en la salud y la vida de los niños, desde luego de los trabajadores de la educación y de todas las personas que tienen que ver con el tema de la educación en nuestro país. El querer acelerar este regreso a clases presencial me parece que obedece a otras circunstancias y no propiamente al hecho de que las condiciones estén dadas para que de manera segura podamos de nueva cuenta tener clases presenciales en el país. Pues según lo informado por las autoridades educativas y según lo señalado incluso por la gente misma, el magisterio, la condición de las escuelas es deplorable. Sabemos que ha habido incluso vandalismo en las escuelas, no se preocuparon por darle la protección debida a los centros escolares y esto hace más que complejo el regreso a las clases en cada uno de estos lugares, centros de trabajo, centros escolares. La realidad es que desde mi punto de vista lo que se pretende es involucrar, y se ha dicho abiertamente, involucrar a los docentes, a los padres de familia, y quizás a los alumnos pretendan hacerlo también, en las actividades de recomposición de los centros escolares, situación que no les corresponde por obligación. Pudiera ser una situación solidaria, lo comprendo, sí, a todos nos interesa esta parte, pero no es una obligación del personal docente de encargarse de resolver estas situaciones, tampoco propiamente de los padres de familia. La omisión en la que incurrió el gobierno de dar protección a los centros escolares es una omisión que debe de ser una carga para el propio gobierno y que debió resolverlo durante todo este tiempo. Como regularmente sucede, al 15 para las 12 se quieren resolver las situaciones y esto no es correcto en forma alguna. Entonces habrá que buscar la manera de llevar a cabo los mecanismos propios, adecuados y con la seguridad respectiva para que los centros escolares se encuentren en condiciones. Estoy hablando además de las condiciones generales de los centros de trabajo. Mucho menos están aptos hablando de las condiciones relativas a la pandemia, porque sabemos que no se han adecuado los espacios para que nuestros niños tengan un lugar adecuado y para que nuestros maestros también se sientan seguros en ese centro escolar. No están en condiciones las escuelas para el regreso presencial que se pretende. Desde mi punto de vista, no se cumple con el principio constitucional de excelencia que se debe brindar en la educación a nuestros estudiantes. La realidad es de que los programas que se han presentado a la fecha no fueron considerados pensando en que se iba a volver a este ciclo escolar aún con un nivel de pandemia como el que tenemos. Es decir, el gobierno no fortaleció el programa de educación a distancia. El programa de educación presencial no está apto para llevarlo a cabo en condiciones. Basta con ver lo que estuvo circulando mucho en redes sociales en días pasados respecto a una actividad que uno de los programas maneja, en el que se pretende que los alumnos inflaran un globo, lo llenaron con un papelito y posteriormente lo reventaran el de un compañero para ver cuál era el contenido lo escrito en dicho documento, cuando sabemos que las gotículas iban a ser esparcidas en ese momento de reventarse el globo. Así de absurdo pues es el programa, y es lo que demuestra que el programa presencial estaba preparado para regresar sin pandemia, y esa no es la situación actual. Se ha planteado la posibilidad de un programa híbrido, es decir, algunos alumnos a distancia y algunos otros alumnos de manera presencial. Me parece que esto incumple con la garantía de excelencia en la educación, pero también con la garantía de equidad que debe de haber en la educación, porque no se les puede estar ofreciendo y midiendo de diversa forma a los estudiantes de acuerdo a las circunstancias de cada uno. Entonces, concluyo con que no se está
preparado con los programas adecuados para cumplir el objetivo establecido en la Constitución de brindar una calidad de excelencia a los alumnos. Se ha señalado por las autoridades educativas y por las autoridades federales de una manera ambigua, me parece. Se va a dar el regreso a clases presencial y luego también se ha dicho que sería de manera voluntaria, pero se dice, insisto, de una manera muy ambigua. Parece ser que el término y el señalamiento de que sea de manera voluntaria se refiere al alumnado y a la decisión de los padres de familia, mas no así por lo que respecta a los trabajadores de la educación. La imposición a los trabajadores de la educación de regresar a sus centros de trabajo y recibir alumnos en las condiciones que hoy sabemos que existen en la pandemia, me parece que sí violenta sus derechos laborales, puesto que las condiciones generales de trabajo, si bien es cierto, establecen pues ciertos lineamientos que el trabajador debe de seguir. Esto es un pacto de voluntades en las que los trabajadores de la educación en conjunto con el gobierno han determinado cómo es que se llevan a cabo las actividades de los docentes y del trabajo que hacen las personas de apoyo y administrativas de apoyo a la educación. Por lo tanto, al establecerse condiciones generales de trabajo diversas a través del trabajo a distancia que estuvieron haciendo el ciclo escolar pasado, también se estuvieron violentando derechos de los trabajadores, porque estuvieron dando clases virtuales desde sus domicilios, con sus equipos de cómputo, con su internet, con sus propias herramientas. Volver a clases presenciales implica un riesgo para ellos en la salud. Continuar con las clases virtuales sin que se les den a los maestros las herramientas que necesitan para poderlo hacer, también implica una violación de sus condiciones generales de trabajo. Por lo tanto, las autoridades educativas, el gobierno federal, los gobiernos de los estados, en esa corresponsabilidad que tienen de ofertar la educación y de mantener una relación laboral con los trabajadores de la educación, debe de mejorarse, debe de programarse y debe de presupuestarse a efecto de que se cumpla la máxima que establece el artículo 3º, que es el derecho a la educación, con el debido respeto a los derechos laborales de cada uno de los trabajadores de la educación y a quienes debemos desde luego el mejoramiento continuo de la formación de todos nuestros estudiantes. Bueno, los riesgos pueden ser diversos y debo decir que el Estado incluso puede tener algunos riesgos. Si algún trabajador en determinado momento llegase a obtener la enfermedad, pudiese determinarse que obtuvo la enfermedad en el centro de trabajo, esto pudiera implicar un riesgo de trabajo, y el riesgo de trabajo es un seguro que tendría que pagar el ISSSTE mismo a través de una indemnización al trabajador que resultara afectado por esta situación. Entonces ahí hay un riesgo incluso para el Estado. Para los trabajadores, pues desde luego el riesgo de contagio, el riesgo de perder su salud, la vida misma, o bien de llevar el contagio a sus familias en centros escolares en donde sabemos que estamos hablando de un gran número de personas que se van a estar dirigiendo a él, hablando del personal docente, el personal de apoyo, los estudiantes y los padres de familia que eventualmente estarían yendo a dichos centros escolares. De tal forma que el riesgo de la salud y la vida pues es el mayor y más importante que debe de protegerse para los docentes y los trabajadores de apoyo a la educación. Por supuesto, el riesgo de contagio de nuestros niños, quienes además a la fecha no se ha establecido un programa de vacunación para ellos y que estarían regresando atenidos pues a las medidas de sanidad que eventualmente se establezcan en cada uno de los centros escolares y que sabemos que no garantizarían para ellos el que su salud y su vida se encuentren íntegros en dichos centros escolares. Se magnifica todo esto con aquellos trabajadores de la educación que no cuentan con una base o una plaza federalizada. Por ejemplo, en el caso de Baja California Sur, los llamados trabajadores compensados o eventuales, que solamente gozan del seguro de enfermedad y de maternidad, pero que no tienen el goce del seguro de riesgos de trabajo, de invalidez y de vida, porque no se les dan las prestaciones completas de seguridad social. En ellos hay un altísimo riesgo para la situación que pueda
acontecer respecto de su salud y respecto de su situación laboral y económica, por supuesto con afectación también para sus familias. Los riesgos son altísimos para todos y esta parte parece ser que la autoridad la está dejando de lado. Aquí habría que poner en la balanza la importancia de la educación y la importancia de la salud. Y ya vimos que se puede tener educación en la forma en la que los maestros se esforzaron por otorgarla a nuestros estudiantes a través y con sus propias herramientas, pero se puede tener. Y por lo que respecta a la salud, pues ahí depende del cuidado que cada uno de nosotros hagamos. Y si nos imponen el acudir a algún lugar y si no nos dan las medidas de sanidad necesarias, pues no se garantiza desde luego dicho cuidado. Bueno, como sabemos, la vacuna CanSino fue la que el gobierno federal destinó para la vacunación de todos los trabajadores que están inherentes en el tema de la educación, de todas las instituciones educativas en el país. Se determinó que fuese esa vacuna, se estableció que iba a ser una vacuna de una sola dosis, se suponía que con esa vacuna bastaría para garantizar la salud de los trabajadores de la educación, pero ahora, con la nueva información que ha surgido y en la que se señala el que se sugiere deba haber una segunda dosis para la aplicación de la vacuna, pues todos sabemos perfectamente que dicha segunda dosis no se ha aplicado, que no se tiene fecha para la aplicación y que por lo tanto los trabajadores de la educación recibieron una vacuna que no tiene la eficacia suficiente para garantizarles esa protección en la salud para la enfermedad COVID-19 que todos estamos sufriendo como sociedad. Habría también que puntualizar que ni siquiera se dio la apertura o la opción abierta para que los trabajadores de la educación pudieran elegir si se ponían dicha vacuna o se ponían alguna otra, porque algunas otras vacunas ya se acabaron o ya se acabó con el sistema o la aplicación de las 2 dosis que se necesitan y a lo mejor ya estarían en condiciones mejores, en mejor situación pues respecto a la protección que la vacuna les puede brindar. Pero queda clarísimo que o la farmacéutica respectiva o las autoridades de salud en el país no dieron la información adecuada o no se revisó la información como se pretendía, y eso conlleva a que todos los trabajadores con justa razón tengan una total incertidumbre del grado de protección que la vacuna que les ofreció el gobierno mexicano les pueda dar para tener un seguro regreso a clases. Definitivamente no se está en las mejores condiciones, aún y con la aplicación de la única dosis que han recibido de esta vacuna. Nada, o al menos nada, en favor de los trabajadores. Como ya sabemos, pues quienes están en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación durante bastante tiempo han omitido enfocar su actividad a la defensa de los derechos de los trabajadores. Ahora, con el tema del regreso presencial a clases, no solamente lo avalan, sino que lo impulsan y dejan de lado lo que principalmente deberían de acatar, que son sus estatutos, sus responsabilidades, sus obligaciones y el por qué el trabajador paga sus cuotas sindicales para contar con un ente que los defienda ante las arbitrariedades patronales que puedan existir. En ese sentido, considero que una vez más se está demostrando el CENTE que lo que menos interesa es la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. Lo que pueden hacer los trabajadores es organizarse y defenderse, como lo han hecho por años, por décadas. Esto con independencia de que no cuenten con un respaldo de su sindicato. Pueden organizarse y hacerlo de manera legítima y de manera digna, de manera responsable, de manera cuidadosa, para que en las distintas formas de manifestación que hay hagan valer sus derechos, el derecho a la adecuada protección de su salud. Y aquí vuelvo a insistir, no se protegió su salud de manera adecuada con la vacuna que se les dirigió a ellos. Y esto entonces tienen que hacerlo valer a través de las manifestaciones que hagan en la forma que lo decidan. Pero eso siempre será la forma más eficaz
para la defensa de sus derechos la organización, y creo que los trabajadores de la educación saben muy bien de ello. Ahora bien, me han preguntado al respecto de acciones legales propiamente, y yo considero que el amparo es la vía protectora de los derechos de la salud. La salud es un derecho humano y el órgano constitucional debe de encargarse de proteger estos derechos. Entonces sería factible desde mi punto de vista un amparo. Desde luego tendría que ser un amparo no tramitado de manera individual o por pequeños grupos, porque aquí importa que sea notoria la manifestación de inconformidad y la manifestación respecto a los derechos que se sienten violentados por los trabajadores de la educación. Es una situación entonces que tendría que valorarse por parte de todos los que conforman el gremio magisterial y de alguna manera aprovechar las herramientas legales que se tienen. Ya con posterioridad, si hablamos de licencias, de que se diera una enfermedad, un riesgo de trabajo, alguna situación, pues desde luego tendrían acciones también que hacer valer en la vía laboral y administrativa. Esperemos que no sea el caso y que se logre que las autoridades puedan reconsiderar esta situación y que ninguna persona resulte afectado con esta determinación que se ha emitido ya de parte de las autoridades educativas. Muchas gracias.